Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del primer grado de secundaria? Les saluda el profesor Cristian Illán Bajonero del área de matemática. En este vídeo vamos a realizar la sesión Utilizamos la estadística en situaciones de contexto. Y la actividad es del día 3, en el cual averiguamos cuántos años tienes. Atento y atenta, que aquí entramos de lleno al desarrollo. A continuación te invitamos a dar respuesta a la situación averiguamos cuántos años tienes. Las y los estudiantes del primero, después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad, años cumplidos, de sus compañeras y compañeros, obtuvieron los siguientes datos: 11, 14, 12, 14, 13, 14, 11, 13, 12, 14 y así sucesivamente, el cual está en un cuadro. De acuerdo con los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Luego que hayamos nosotros obtenido y procesado y organizado la información, vamos a responder a las preguntas siguientes. ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó para dar respuesta al reto de la situación? Te pide que lo describas. Número 2. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? Número 3. ¿Cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Por qué? Número 4. ¿Qué porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%? ¿Es correcta esta información? Justifica por qué. Vayamos a ver. Nosotros, para resolver este problema o esta situación, debemos tener en cuenta algunas fases. Primero es que tenemos que comprender el problema. Esto nos va a permitir entender a qué se refiere nuestro problema. Debemos, en este caso, identificar cuáles son los datos, identificar si hay suficiente información. Para ello se recomienda leer y releer el problema hasta que lo comprendamos. Segunda fase es que debemos diseñar o seleccionar una estrategia o plan. Esto nos va a permitir iniciar la búsqueda de estrategias que van a ser útiles para resolver o diseñar un plan de acción. Para ello me haré preguntas: si he visto un caso parecido o si conozco algún método que me ayude a solucionarlo. Una tercera fase es que ejecutemos el plan o estrategia. Esto me va a permitir aplicar la estrategia elegida o plan diseñado. Nosotros nos debemos asegurar que cada paso esté bien hecho. De esta forma, ¿sí?, me acercaré más a la solución. Y el último paso es que debemos nosotros reflexionar sobre el desarrollo, ¿sí? Esto me va a ayudar a verificar que las respuestas o respuesta obtenidas sean las correctas y que cumplan con las condiciones de la situación. Además, me va a permitir reflexionar sobre lo que se ha hecho, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces la siguiente hoja. Pensemos. Ahí está. Empezamos por el lado izquierdo, recuerda. Pensemos. ¿Qué datos nos ayudarán a responder la pregunta de la situación? ¿Qué datos nos ayudarán a responder la pregunta de la situación? Vamos a ver. Voy a escribir aquí. Primero, ¿qué datos me van a ayudar? Vamos a ver la cantidad de datos que se brinda. En este caso, ¿cuántos son? 30 notas, ¿no? La cantidad, pongo así, la cantidad de datos que se brindan. Ahí está, datos que se brindan. En este caso son 30. Ahí está. En este caso son 30. Vamos
hacerlo en negrita y cursiva, ¿ya? Para que se note muy bien, ¿sí? ¿Cuál sería el otro dato? Las edades de los estudiantes. Claro, muy bien. Las edades, ¿sí? Las edades de los estudiantes. Muy bien, ¿sí? ¿Entre qué edades están? Observo mi cuadro que está a la derecha, edades entre 11 y 14 años. Así es, entre 11 y 14 años. Muy bien, vamos al segundo punto. Dice, ¿qué pide hallar la pregunta de la situación? Bueno, la primera parte me pide procesar y organizar. ¿Sí? Me pide procesar y organizar. Eso me pide, ¿no? Procesar y organizar, ¿qué cosa? La información. Ahí está. Me pide la información en una tabla. ¿En una tabla de qué? De distribución de frecuencias. Ahí está. Distribución de frecuencias. ¿Sí? Eso me pide, ¿sí o no? Y también me pide representarla mediante un gráfico, ¿no? ¿Sí? Y representarla mediante un gráfico, ¿sí? Mediante un gráfico de barras, ¿no? Un gráfico de barras y un gráfico circular, ¿sí? Un gráfico circular. Muy bien. Eso me pide. ¿De acuerdo? A ver, vamos a colocarle las tildes. Mi teclado no me ayuda con las tildes. Organizar la información de una tabla de distribución de frecuencias y representarla mediante un gráfico de barras y gráfico circular. Muy bien. Por acá, la cantidad de datos que se brinda en este caso son 30 y la edad de los estudiantes entre 11 y 14 años. Muy bien, excelente. Eso es lo que nosotros debemos al toque de pensar. ¿Qué datos tenemos y qué nos pide la situación? ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide la situación? Vamos a ver la primera parte. Dice, para procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias, realizamos los siguientes pasos. Tenemos que hacer varios pasos. En este caso, primero te digo, tenemos que hallar la frecuencia absoluta, después ver las frecuencias relativas y después ver las frecuencias relativas porcentuales. Todas esas cosas tengo que hacer, ¿sí? Para procesar y organizar la información en una tabla, ¿sí? Y después poder hacer los gráficos. ¿De acuerdo? Bien, veamos por acá. Vamos nosotros a procesar la información, organizándola en una tabla de frecuencias, ¿sí? Vamos hallar las frecuencias absolutas, y para hallar las frecuencias absolutas debemos analizar los datos, ¿sí? Y notamos que la edad toma 4 valores. Solo hay estudiantes de 11 años, estudiantes de 12 años, estudiantes de 13 años y estudiantes de 14 años, ¿sí? Porque esos valores se repiten. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es tachar y a la vez ir pasando los datos a la tabla de distribución de frecuencias, realizando el conteo respectivo. ¿De acuerdo? Bien, fíjate por acá. A ver, vamos a utilizar primero el color rojito, el azulito primero. El azulito porque voy a escribir por acá edad. Edad de 11 años, edad de 12 años, edad de 13 años y edad de 14 años. ¿Estamos? Ahora sí, vamos primero con las edades de 11 años. ¿Cuántos son? Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3. Así sucesivamente tengo que ir contando. Entonces, aquí van a ver 3. Tengo que trazar 3 rayitas. 1, 2, 3. Y aquí escribir el número 3. ¿De acuerdo? Ahí escribir el número 3. Excelente. Porque van a ser 3
la cantidad de estudiantes que tienen 11 años. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tienen 12 años? Vamos a usar el color amarillo. ¿Sí? Vamos a usar el color amarillo y hacer el conteo. A ver, 1, vamos a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, tengo que hacer mi conteo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 y 2. Y vamos a escribir ahí en ese cuadro que hay 2, ¿no? 12, perdón. 12. ¿De acuerdo? 12 estudiantes que tienen 12 años. Y así sucesivamente tengo que ir haciendo el conteo. Esta parte del conteo ya tú lo terminas. Yo te voy a ir diciendo acá cuántos estudiantes tienen 13 años. Ya los conté. Son 9. ¿Y cuántos estudiantes tienen 14 años? Ya los conté. Son 6. Tú los tienes que contar, marcar aquí y así tachar con otro color y hacer los palitos acá. ¿De acuerdo? Hacer los palitos aquí para que completes tu cuadro. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. ¿Sí? Mira, hemos realizado el conteo de datos, ¿sí? Los que se repiten. Y los datos obtenidos los colocamos en la columna de la frecuencia absoluta que corresponde a él, al mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para procesar y organizar la información, primero hallamos las frecuencias absolutas. Luego vamos a hallar las frecuencias relativas. Profesor, ¿y qué es una frecuencia relativa? La frecuencia relativa viene a ser la relación entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Cómo, profesor? Lo voy a escribir. La frecuencia relativa, a ver, vamos a poner por acá. La frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Eso es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cada uno de las edades va a tener una frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Cada una de las edades va a tener una frecuencia relativa. Por esa razón acá estoy colocando en un cuadrito, observa, lo voy a colocar en un cuadro, observa, acá está. Muy bien. Ahí está la formulita. ¿Sí? Le voy a dar un colorcito interno. No sale bien. Ya está, no importa. Ahí está un cuadrito. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es? Vamos a señalar qué cosa es FI. ¿Qué cosa es FI? Dilo. Es la frecuencia absoluta. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué cosa es N? ¿Qué cosa es N? N es la frecuencia relativa. No, N es el total de datos. Excelente, así es. FI, ¿qué cosa es? La frecuencia relativa. Muy bien. La frecuencia absoluta. Ahí está, muy bien. ¿Y N? ¿Y dije N? ¿La frecuencia relativa? No, es el total de datos. Ahí está, el total de datos. Eso es FI y eso es N. Y así hallo el HI, que viene a ser la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Hallemos entonces la frecuencia relativa de cada uno. Mira, ve. Para la edad de 11, son 3 estudiantes que tienen 11 años. Entonces, ¿cuánto sería su frecuencia relativa? Tengo que dividir. Divido 3, porque son 3 los estudiantes. Vamos a poner un color negrito, ¿ya? 3 estudiantes, ¿de cuánto? De 30.
¿Y cuánto es 3 entre 30? Eso me sale ¿cuánto? 0,0.1. Muy bien, 0,1. Vamos a usar la coma, ¿ya? 0,1. Muy bien. Y eso lo voy a completar por acá. 0,1. Muy bien. ¿Sí? Igual, a ver, para la edad de 12 años, ¿cuánto valdría su frecuencia relativa? Veo su frecuencia absoluta que es 12, ¿no? 12, entonces coloco acá 12, ¿de acuerdo? 12 entre el total. ¿Cuánto es el total? 30. ¿Y cuánto es 12 entre 30? A ver, me pongo a dividir y eso sale 0,4. Lo vamos a colocar por acá. La frecuencia relativa de la edad de 12 años es 0,4. Excelente. A ver, vamos con la tercera frecuencia relativa de la edad de 13 años. ¿Cuántos estudiantes tienen 13 años? 9. Muy bien, 9. Entonces coloco 9. ¿Sobre cuánto? El total. ¿Cuánto es el total? El total de estudiantes son 30. Entonces, ¿cuánto es 9 entre 30? Eso es 0, ahí está, 0,3. Excelente. Y voy a colocar por acá 0,3 también, 0,3. Muy bien. Y por último, a ver, de la edad de 14 años, ¿cuántos tienen 14 años? 6 tienen 14 años. Entonces su frecuencia relativa va a ser 6 entre 30. Efectivamente. Y 6 entre 30, eso resulta ser 0,2. Muy bien, 0,2. Vamos a colocar por acá 0,2. ¿Ya ves? Qué sencillo fue. Y si yo sumo todas las frecuencias relativas, o sea 0,1 más 0,4 más 0,3 más 0,2, eso me tiene que dar necesariamente 1. ¿De acuerdo? Me tiene que dar necesariamente 1. ¿Sí? Eso es la frecuencia relativa y ya lo hemos calculado. ¿De acuerdo? Ya lo hemos calculado. Muy bien. ¿Qué viene a continuación? La frecuencia. Calculamos la frecuencia relativa porcentual. El porcentual. ¿Y qué debemos hacer para encontrar el porcentual? Simplemente le debemos de multiplicar por 100. Nada más. ¿Sí? Le multiplicamos por 100 y encontramos la frecuencia relativa porcentual. Acá está, mira. Aquí está. Claro, en este cuadrito naranja. ¿De acuerdo? En este cuadro de naranja tenemos que la frecuencia relativa multiplicado, ¿no? La frecuencia relativa porcentual viene a ser la frecuencia relativa multiplicado por el 100%. Nada más. Eso es lo que tengo que hacer. Así es. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la frecuencia relativa porcentual del primero. Voy a escribirlo con azulito. ¿Ya? Acá, ¿cuánto es? En ese caso, el primero, ¿cuánto fue? 0,1. Multiplicado por 100%, eso me va a dar 10. Excelente. Entonces acá voy a colocar el 0,1 y su porcentaje, que es multiplicado por 100, me va a dar 10%. Así es, 10%. ¿Ves? Es fácil hallar el porcentaje. ¿Sí? ¿Cuál sería la frecuencia relativa porcentual 2? O sea, de la edad de 12 años. Sería 0,4 multiplicado por 100. Recuerda que aquí es 0,4, ¿sí o no? 0,4. Aquí, ¿cuánto es el siguiente? Está en la tabla al lado, ¿no? 0,3. ¿Sí? El de 6, la de edad de 14 años, su frecuencia relativa es 0,2. Así es. Y esos valores son multiplicados por 100, pues. A ver, ¿cuánto es 0,4 por 100? Eso resulta ser 40. Ajá, 40%. La frecuencia relativa porcentual 3 va a ser 0,3 por 100. ¿Y cuánto es 0,3 por 100?
30%, muy bien. La frecuencia relativa porcentual de la edad de 14 años, 0,2. Y 0,2%, ¿cuánto es? 20%. Ahí está, vamos a completar entonces acá la tabla. Aquí ¿cuánto es? 0,4%, 40%, muy bien. 0,3%, al toque, ¿no? 30%, no tienes por qué complicarte, ¿no? Para nada. 0,2%, eso viene a ser 20%, muy bien. Si tú sumas todas las frecuencias relativas porcentuales, ¿eso cuánto me tiene que dar? El 100%. Si tú sumas todas las frecuencias relativas, ¿cuánto me tiene que dar? 1. Claro, eso ya lo hemos visto aquí, ¿no? Eso ya lo hemos visto ahí. Muy bien. Vayamos a ver entonces la segunda parte. La primera parte, recuerda que fue, voy a subir, ahí está. Para procesar y organizar la información. Para procesar y organizar la información, ¿qué hemos hecho? Número 1, hallamos las frecuencias absolutas. Letra B, calculamos las frecuencias relativas. Letra C, calculamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte. Para elaborar el gráfico de barras y gráfico circular hacemos lo siguiente. Acá está. Muy bien. ¿Sí? Primero iniciamos con la elaboración del gráfico de barras y luego continuamos con la elaboración del gráfico circular. ¿Sí? Solo 2 pasos para eso. ¿De acuerdo? 2 pasos. Entonces, iniciamos con la elaboración del gráfico de barras. Tenemos nosotros acá ya la tabla de frecuencias. Recuerda tú que para elaborar el gráfico de barras, ¿sí?, tenemos que partir de la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? ¿Cuántos estudiantes tienen 11 años? 3. ¿Cuántos estudiantes tienen 12 años? 12. ¿Cuántos estudiantes tienen 13 años? 9. ¿Cuántos estudiantes tienen 14 años? 6. Y acá ya tenemos elaborado 2 ejes. El eje horizontal en la variable edad y el eje vertical en la cantidad de información, o sea, es la frecuencia absoluta. Y en la parte superior va el título, edad de los estudiantes. ¿De acuerdo? 11 años, una alturita de 3. 12 años, una alturita de 12. De 13 años, una alturita de 9. Y de 14 años, una alturita de 6. ¿Te das cuenta? Entonces, para elaborar un gráfico de barras, ¿qué es necesario? Solo la tabla de distribución de frecuencias absolutas. No necesitamos la frecuencia relativa ni tampoco la frecuencia relativa porcentual. Esa no necesitamos. Solo necesitamos las frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Y continuemos. Para la elaboración del gráfico circular, nosotros de esta tabla de frecuencias absolutas, acá está, ¿sí?, solo vamos a necesitar las frecuencias porcentuales, la frecuencia relativa porcentual. Eso es lo que vamos a necesitar para determinar, ¿qué cosa? Para determinar los ángulos, ¿de acuerdo? Para determinar los ángulos. Nosotros sabemos que 360 es el ángulo que representa el 100% de una vuelta. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo por acá. Sabemos que, vamos a poner, ¿sí?, 360 grados, ¿sí?, vamos a poner acá, como 360 grados es el ángulo que representa el 100%, ¿vamos?, de una vuelta, ¿sí?, que representa de una vuelta, ¿vamos? Sí. Entonces,
Para encontrar los respectivos ángulos, simplemente yo digo, para la edad de 11 años, ¿cómo determino su ángulo? Para la edad de 11 años, ¿cómo determino el ángulo? Si toda la vuelta es 360 grados, ¿sí? Entonces le tengo que sacar el 10% de 360 para determinar el ángulo. Voy a escribirlo acá al costadito, ángulo, ¿sí? Voy a escribir el ángulo, ¿sí? Luego coloco las tildes y digo 10% por 360. Ahí está, 10% por 360. ¿Cuánto es el 10% de 360? Eso es 36 grados. Así es. Entonces yo puedo agarrar mi transportador, hacer un círculo y determinar el ángulo de 36 grados. ¿De acuerdo? Para determinar el ángulo de la edad de 12 años, que le corresponde un 40%, simplemente digo el 40% de 360. Recuerda, estoy utilizando la palabra de, y de que implica multiplicar, claro, ya ves, campeón. ¿Y cuánto es el 40% de 360? 144 grados. Muy bien. Vamos con la de 13 años. Decimos, a ver, el 30%, ahí está, 30% de, ahí está el producto, 360 grados. 360 grados. ¿Cuánto es el 30% de 360 grados? Te sabes operar eso. 108 grados. 108 grados. Y por último, ¿cuánto será el 20%? El 20% de, ahí está, ¿ves? 360 grados. ¿Cuánto es el 20% de 360 grados? Eso es 72 grados. Perfecto. Bien, ahora agarro mi transportador, ¿sí? Agarro mi transportador y me pongo a dibujar. Yo ya lo he hecho, ¿sí? Voy a jalarlo nada más. Acá está. Ya lo hice en mi grafiquito y lo he representado de esta manera. Le he puesto hasta colorcitos para que se vea bonito. Mira, ¿ves? El de 11 años le he puesto una leyenda al lado derecho. El de 11 años, ¿sí? 10%, ¿sí? De celeste. De naranja, 40%. De lila, 13 años, el 30%. Y de amarillo son de 14 años, que representa el 20%. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces yo puedo decir, pues, agarro mi transportador y dibujo, ¿no? 36 grados, 72 grados, 108 grados, ¿no? En acá, 108 grados y por acá el de 144 grados, ¿no? Entonces puedo representar todo eso con ángulos, ¿sí? Puedo representar con ángulos. Bien, eso es toda la primera parte. Toda la primera parte que dice: de acuerdo con los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Hasta ahí hemos resuelto el problema. ¿Te das cuenta? Excelente. Ahora sí, recién vamos a responder a las cuestiones, a las preguntas. Dice, a partir de la situación, responde las siguientes preguntas. Son 4 preguntas que tenemos que responder. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya tengo toda la primera parte para poder dar respuesta a las preguntas. ¿Sí? Pasemos a eso entonces. Ahí está. La primera me dice que describa el procedimiento que utilizó para dar respuesta a la situación. Recuerda, lo he repetido varias veces. Los voy a escribir. No, lo voy a escribir, las 2 primeras partes. Los titulitos. ¿Ya? A ver. Lo voy a escribir acá. Son 2 partes, recuerda. Primero, ¿para qué? Para procesar, ¿sí? Para procesar y organizar, así pongo, ¿no? Organizar la información, ¿sí?
en una tabla de distribución de frecuencias, distribución de frecuencias, eso fue lo primero, ¿sí o no? Y luego, ¿cuál fue el otro? Voy a poner por acá, porque uno fue para hacer la tabla y el otro fue para elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular, ¿sí? Para elaborar el gráfico de barras, ¿sí? Y el gráfico circular. Ahí está, ¿ves? Todo eso he hecho, ¿recuerdas o no? ¿Sí? A ver, primer punto, vamos a colocarlo de otro color, negrito, ya está. Hallamos las frecuencias absolutas a partir del conteo de datos de la situación, ¿sí o no? Para el proceso, ¿qué hemos hecho primero? Hallamos las frecuencias así es, hallamos las frecuencias, ¿sí? Frecuencias absolutas, muy bien. ¿A partir de qué? A partir del conteo de datos, ¿no? A partir del conteo, así es, de datos, a partir del conteo de datos. ¿Qué más? Calculamos ¿qué? Calculamos las frecuencias, ¿qué cosa? Frecuencias relativas, muy bien. ¿Qué más? Calculamos la frecuencia ¿qué? Calculamos las frecuencias relativas porcentuales. Ajá. Y finalmente, ¿qué tuvimos? La tabla de distribución con los datos procesados y organizados. Claro. Finalmente, así es, finalmente obtuvimos, ¿no? Finalmente va una coma. Obtenemos, ¿sí? La tabla de distribución de frecuencias con los datos procesados y organizados. ¿Sí o no? Claro, muchacho. Eso es todo lo que hemos hecho para la primera parte. En la segunda parte vamos a subir un poco más. ¿Qué hemos hecho para elaborar el gráfico? Eso fue más rápido, ¿no? Observamos, recuerda que hemos observado y analizado la tabla de distribución de frecuencias. Para hacer la tabla, ¿te acuerdas? Para hacer la tabla, el diagrama de barras, ¿en qué nos hemos apoyado? En la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí o no? Entonces hemos observado, ¿sí? Observado y analizado la tabla de distribución de frecuencias. Ahí está. ¿Qué más hemos hecho? Ya de ahí hemos hecho el gráfico de barras, ¿no? Hemos elaborado, ¿no? El gráfico de barras. ¿A partir de qué? A partir del gráfico, o a partir de la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? A partir, ponemos así, a partir de las frecuencias absolutas, ¿sí o no? Y por último, el gráfico circular, ¿sí? El gráfico circular se elabora a partir de ¿qué? De las que hemos utilizado, frecuencias relativas, ¿cómo? Porcentuales. Así es. Eso hemos hecho. ¿Sí? Eso hemos hecho. ¿Sí?
Ahí está, entonces te he descrito el procedimiento que se ha utilizado para dar respuesta a la situación, ¿sí? Pasemos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Cuál de los dos crees tú que se ve mucho mejor y puede hacer comparaciones? ¿Ah? ¿Cuál de los dos gráficos? Acá lo tengo yo a un costadito. Este es el gráfico que nos permite visualizar la cantidad de estudiantes por edad. Entonces, ¿cuál es el gráfico? El gráfico de barras. Vamos a ponerlo por acá. El gráfico de barras. A ver. Muy bien, voy a poner un poquito más grande el texto. En 14. ¿Sí? Entonces puedo responder yo el gráfico de barras. Me pasé con una R más. El gráfico de barras. ¿Por qué? Porque me permite visualizar. Porque me permite visualizar la cantidad de estudiantes. Ahí está. La cantidad de estudiantes. ¿De acuerdo? Por edad. Por edad. ¿Estamos? Y también puedo hacer la comparación de los datos y las conclusiones a partir de ello, ¿no? Como también la comparación, ¿sí? De los datos. Ahí está, la comparación de los datos. Excelente. ¿Qué te parece? Pasemos a la respuesta de la 3. ¿Sí? Pasemos al número 3. ¿Qué me dice la número 3? ¿Te das cuenta? Después de haber completado todo ya se hace simplemente fácil. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? Para dar respuesta a esto simplemente tengo que observar la tabla. Tengo la variable que es la edad, tengo la frecuencia absoluta, tengo la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. La pregunta es clara. ¿Sí? La pregunta es clara. Te dice, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? A ver, los que tienen 13 años, aquí está. ¿Y cuál es su porcentaje? Ahí está. Solo tenemos que observar el gráfico para dar respuesta a nuestro problema. ¿Qué puedo responder yo? Que observando la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Observando la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Concluimos que el 30%, ahí está, que el 30% de los estudiantes, ¿sí?, tienen 13 años. Ahí está mi conclusión. ¿Te das cuenta? Directo. Y la última pregunta dice, el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso? A ver, vayamos a ver. Dice de los que tienen menos de 14. Aquí está 14 años, los que tienen menos de 14. O sea, los que tienen 11 años, 12 años y 13 años, ¿no? Los que tienen 11 años, ¿cuántos son? El 10%. Los que tienen 12 años, ¿cuántos son? El 40%. Los que tienen 13 años,
¿Cuántos son? El 30%. ¿Sí? Así es. ¿Es correcta esta afirmación? Lo único que tengo que hacer es sumar. Suma. A ver, sumemos. 10 más 40 más 30. ¿Cuánto resulta ser? 80%. Ahí está. Tengo que hacer una suma. Entonces la afirmación es correcta, porque nos dice los que tienen menos de 14 años representa el 80%, entonces no se considera el porcentaje de estudiantes que tienen 14 años. Por lo tanto, si yo sumo los porcentajes para las otras edades, el 10%, 40%, 30%, eso me da 80%. Ahí está la afirmación y justificado. Ya está totalmente justificado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, jóvenes, eso ha sido todo de esta actividad del día 3. No te olvides de compartir, darle like y hacer tus comentarios. Quédate en casa y si sales, lávate bien las manos, desinféctate bien al llegar. Lo mismo cuando salen tus padres a la calle. Siempre las recomendaciones. Cuídense mucho. Bye bye.